Si en algún momento me preguntasen, Elías, si tú pudieras introducir, inducir, garantizar que algún elemento estuviese presente en la vida, en el comportamiento de los condominios, de sus juntas, ¿cuál sería? Una mentalidad más previsiva, más preventiva, una mentalidad de avisorar que hay cosas que pueden ocurrir, entonces contratar un seguro médico para la trabajadora residencial, asegurar las instalaciones del edificio, tener una buena brigada de prevención, no solo en materia de seguridad, sino también ante la posibilidad de una inundación, una conmoción social, un incendio y la posibilidad de que ocurra un sismo, un terremoto. Él fue presidente de Funvisis, que es el ente pues con competencia en la materia, y es un experto en esta modalidad de la ingeniería sismológica, sísmica. Sismo resistente. Sismo resistente. Francisco, gracias por estar con nosotros. ¿Existe posibilidad, existe probabilidades de que haya un movimiento sísmico, un terremoto en la geografía venezolana? Bueno, Elías, primero que nada, gracias por la invitación y aprovechar para saludar a todas las comunidades y condominios que nos están viendo. Creo que este es un espacio positivo para divulgar cosas muy importantes como qué hacer en caso de los terremotos. Cuando hablamos de terremotos en Venezuela, nosotros vemos que suceden terremotos en el mundo y Venezuela también es un país en el cual ha sucedido terremotos. Sí. Es decir, si han sucedido terremotos en épocas anteriores, es probable que sucedan posteriormente. Y en Venezuela pueden ocurrir terremotos porque estamos en una zona donde se encuentran dos placas tectónicas. La Tierra, digamos, tiene su masa líquida, densa, arriba está la corteza terrestre y esa corteza está fracturada. Y se fractura en grandes bloques. Y estos bloques se desplazan unos contra otros, moviéndose. A veces unos se meten debajo de otros, a veces unos se trasladan horizontalmente. El caso de Venezuela es que estamos entre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Y eso hace de que la zona norte de Venezuela se genere un sistema de fallas que va desde el oriente de Venezuela hasta la zona andina. Es decir, pasas por la falla del Pilar, vas a la falla de San Sebastián, que pasa por todo el frente, digamos, de la costa caribe, y después hacia Carabobo, Falcón, empieza a bajar hacia el estado Lara, y después se prolonga por los estados andinos y sigue hacia la cordillera andina. Es decir, que ese movimiento que existe todos los días genera sismos. Eso ha ocasionado en nuestra historia, desde que tenemos conocimiento escrito, pues, después de la invasión española, digamos, de diferentes sismos que ha habido en el territorio nacional, donde podemos destacar algunos muy importantes, como el de 1812, el de 1900, así como los primeros que ocurrieron cuando estaban instalándose en Cubagua. Es decir, Venezuela ha tenido sismos, va a seguir teniendo sismos, de hecho, todos los días tenemos sismos, aunque a veces no los sintamos, porque la naturaleza se está moviendo, lo registramos diariamente, por lo tanto, esa probabilidad hace que debamos estar preparados. ¿Cómo un condominio, escuchando, te dice, bueno, nos tenemos que preparar? ¿Cómo un edificio, voy a citar comunidades caraqueñas, de Los Chaguaramos, de Caricuao, de Terrazas del Ávila, qué tipo de recorrido tenemos que hacer, en qué nos tenemos que fijar para saber si nuestro edificio está bien preparado para resistir un sismo? Y eso lo debemos hacer con un profesional. Tú mismo podrías facilitar una guía de en qué fijarse. ¿Cómo se concreta esa revisión para ver si estamos preparados? Bueno, fíjate, primero que nada, hay una amenaza. El sismo es una amenaza. Sí, señor. Mientras mejor estemos preparados, menos riesgo tenemos porque somos menos vulnerables. En la medida que nosotros seamos más vulnerables, hay más riesgo. La amenaza no la podemos reducir porque es natural. Pero la vulnerabilidad sí debemos reducirlas para tener menos riesgo. Entonces, ¿cómo reducimos nuestra vulnerabilidad? De dos maneras. Hay la vulnerabilidad social, la de que estemos preparados, ¿verdad? Y la vulnerabilidad producto de nuestras construcciones. Y a las dos cosas hay que prestarle atención de manera importante. Sí. Cuando me dices si el condominio, las personas pueden prepararse, tienen que hacer las cosas. Primero, estar preparados para saber afrontar el sismo, saber actuar de manera adecuada. Una adecuación adecuada durante el sismo nos puede evitar lesiones, algunos tropiezos, inclusive otras circunstancias mayores. Y la otra es hacer de que nuestras construcciones estén lo más sólidas posible, resistan el sismo. Para
lo último, para la parte de la infraestructura existen unas normas. Existe la norma de edificaciones sismo resistentes que está actualizada y en la cual dice cómo deben ser las construcciones. Por supuesto, las construcciones tienen una larga vida y las normas han ido creciendo. Hay estructuras que en la medida que sean mayores tienen seguramente, probablemente más riesgo que las otras. Entonces hay que irlas adecuando en el tiempo para reducir su vulnerabilidad ante esa amenaza. Por otra parte, existe la vulnerabilidad social, es decir, cómo estamos preparados. Entonces nosotros tenemos que prepararnos antes, durante y después del terremoto, para que nuestra actuación no nos lleve consecuencias durante el proceso. Ahora, volvamos a la preparación, la revisión de nuestra estructura. Hay empresas, hay instituciones, quizás Funvisi, las propias universidades, que acompañarían a las comunidades en ese proceso, o uno mismo a simple vista puede indagar si el edificio que tiene a lo mejor 50, 40 años de construido está preparado. ¿Cómo indagar? ¿Cómo dormir seguro, Francisco? Bueno, lo primero es que en el caso que tú tengas un sismo, tú debes saber cómo está tu estructura. Y para eso un profesional debe revisarla. Por supuesto, existen evaluaciones rápidas de la estructura que te permite establecer, digamos, ciertas potencialidades de vulnerabilidad. Pero eso es un trabajo que realiza, de alguna manera, un profesional del área. Existen algunas guías con las cuales tú revisas ciertos elementos que debe tener el edificio para ser más seguro. Si no los cumples, bueno, entonces tienes condiciones que deberías mejorar. Pero ciertamente es algo en el cual es una labor profesional para evaluar tu edificación, tu hogar o, digamos, tu infraestructura general. Pues puede ser una infraestructura industrial donde tú tienes que tener seguros a tus trabajadores, pues eso es algo también muy importante, ¿no? Y está la otra parte, es decir, ¿qué haces tú como persona, como comunidad, como familia para prepararte ante el sismo? Entonces, para eso tú tienes que saber primero que estás en un país sísmico. Correcto. Y que te puedes enfrentar a ese evento. Si tú te preparas, tú vas a tener más elementos a la hora de que suceda cuando manejamos. Si tú estás atento, vas a saber actuar mejor que si no estás preparado. Entonces es lo mismo, preparémonos. Estamos en un país sísmico, entonces nosotros tenemos que saber que nosotros debemos tener en nuestra casa, por ejemplo, saber dónde colocamos las llaves. Ocurre un sismo, a lo mejor no sabes qué hacer, lo primero es mantener la calma. Ese es en el momento que ocurre el sismo. Pero primero, saber dónde colocas las llaves, tener siempre agua potable resguardada, porque cuando hay un sismo, a lo mejor las aducciones fallan. Tener, por ejemplo, a lo mejor una radio, si es posible, una radio con pilas. A veces esas son las recomendaciones, pero a veces yo sé que es muy difícil, ¿no? Tener una radio, tener un pito, por si acaso hay un lugar en el cual está tapado, tú con el pito puedes anunciar, pero lo primero, saber dónde están las llaves, tener lugares, haber hablado con la gente, con la familia. Mira, si pasa algo, nos encontramos en tal lugar. Eso es muy importante. ¿Ves? Si pasa algo, encontrémonos en tal lugar. Porque potencialmente las comunicaciones fallarán y, por ejemplo, todo el mundo va a llamar y hay problemas. Entonces, esa es la preparación. Después, cuando ocurre el sismo, claro, por supuesto, tener todos los elementos, si puedes siempre tener alimentos perecederos, por si acaso tienes que quedarte en la casa con tu abrelatas, con tu cosa, siempre tener esas cosas, vale la pena tenerlos en cuenta, ¿no? Por otra parte, sucede el sismo. Lo primero es mantener la calma. Yo sé que a lo mejor la gente dice, bueno, pero si está temblando, bueno, pero no haces nada corriendo. Quedarse tranquilo, sobre todo además haber visto dónde tú generalmente estás, tu vivienda, tu lugar de trabajo, tu lugar donde estudias, qué características tiene. Por ejemplo, si yo estoy aquí en un estudio, yo sé que las cosas que están aquí arriba pueden caer. Claro. Entonces yo tendría que inmediatamente buscar un lugar donde protegerme, colocarme la silla en la cabeza o algo similar. Entonces ver el entorno que tiene. Si estás en tu casa, ubícate, digamos, en una zona donde no puedan haber cosas que te caigan encima. Deberías colocar los muebles deberían estar, digamos, agarrados de la pared, pero irte a un lugar, en una esquina, tal vez debajo de la puerta. Lo que pasa es que las puertas han cambiado y ahora son más endebles, ¿no? Sí. De manera tal de que no seas objeto de que te caigan cosas, ¿no? Colocarte bajo una mesa que sea sólida, ¿ok? Esperar que pase el sismo y después proceder, no bajar por las escaleras, no usar el ascensor, evitar manipular o prender yesqueros o luz, porque a veces hay escapes de gas y por supuesto generan alguna explosión. Y a partir de ahí, digamos, si es necesario salir,
Si tú durante el sismo sales de manera apresurada, te puedes caer, puedes rodar por las escaleras, o inclusive cuando estés saliendo del edificio, de tu casa, te pueden caer algunos objetos que te pueden hacer daño. A veces hay personas que han sufrido más daño por una mala actuación que por eventos que ocurren dentro de su hogar. Francisco, ¿qué instituciones existen en la sociedad venezolana que podrían ser un recurso para los ciudadanos que nos estén viendo? Mira, lo primero que nada yo les recomendaría la página web de Funvisis. La página web de Funvisis tiene material muy valioso que durante muchos años se han venido realizando, que tiene recomendaciones importantes y precisas para Venezuela, ejemplos de por qué ocurren los terremotos, historia, por supuesto, de los terremotos, qué hacer en caso de terremotos, inclusive algunos ejemplos de evaluaciones sobre estructuras que se han hecho. Yo lo primero que les recomendaría es visitar la página web de Funvisis y profundizar en el tema, sobre todo para que sepamos la naturaleza del evento y estar preparados para ello. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado, por ser tan generoso compartiendo tus conocimientos. Estoy seguro que de pronto podríamos organizar hasta un foro chat de carácter nacional para que tú compartieras con las diferentes juntas de condominio del país estos conocimientos. ¿Te parece? Seguro, será un placer. Además que el poder compartir con la gente esas preguntas es una preparación que deberíamos hacer en cada condominio. Cada condominio, cada casa debe estar preparado ante un evento sísmico. Bien, y nosotros continuamos con micondominio.com hoy en la señal de Globovisión. Al regreso vamos con nuestra agenda, diferentes actividades, diferentes iniciativas de mucho interés y vamos a responder una pregunta que nos llegó sobre el manejo de los grupos de WhatsApp en los condominios. Ya regresamos.